Las plantas del invernadero Cúpula 9 llevaban 3 días moviéndose sin viento. Amara Diallo fue la única que se dio cuenta, porque era la única que todavía miraba las cosas de verdad, en lugar de mirarlas a través de una pantalla. Tenía 12 años y vivía en la Estación Agrícola Meridiano, uno de esos complejos de cultivo vertical que el gobierno había construido después de que las cosechas al aire libre se volvieran un lujo imposible. Su madre trabajaba en el laboratorio de semillas. Su padre llevaba 2 meses fuera, reparando generadores en otra estación, y las videollamadas cada vez tardaban más en conectar, como si la distancia entre ellos creciera más rápido que las plantas que cuidaban. El invernadero número 9 era el más antiguo de todos, construido antes de que llegaran los nuevos protocolos de bioseguridad. Sus paredes de cristal estaban veladas por una humedad perpetua, y el aire dentro olía a tierra mojada, a savia dulce, en los últimos días, a algo más. Un olor metálico, casi orgánico, como sangre diluida en agua de lluvia. Aquella tarde, Amara entró para hacer su ronda de mantenimiento. Era una tarea sencilla que le habían asignado para ganarse su asignación semanal: revisar los sensores de humedad, anotar el crecimiento de los helechos experimentales y asegurarse de que ninguna de las lianas se hubiera enredado en los conductos de ventilación. Llevaba una tablet colgada del cuello y una linterna en el bolsillo, aunque las luces del techo, unos paneles de LED que imitaban la luz solar, funcionaban perfectamente. O eso creía. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio normal del invernadero, ese zumbido bajo de los aspersores y el murmullo del sistema de riego automático. Era un silencio distinto, denso, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Los ventiladores seguían girando. Las luces seguían encendidas. Pero ningún sonido llegaba desde el fondo del pasillo central, donde crecían los helechos más altos, esos que ya le llegaban por encima de la cabeza. Amara avanzó despacio, con la tablet en la mano, revisando los números. Humedad al 78%. Temperatura estable. Todo parecía normal en la pantalla. Pero cuando alzó la vista, una de las hojas más grandes se dobló hacia ella, lentamente, como si la observara. Se quedó inmóvil. Contó hasta 5. La hoja no volvió a moverse. Se dijo a sí misma que había sido el viento de un ventilador, aunque no sintió ninguna corriente de aire en la piel. Siguió caminando, apuntando datos, intentando concentrarse en el trabajo. Pero el olor metálico se hizo más fuerte cuanto más se acercaba al fondo del invernadero, donde estaba la vieja sala de compostaje, sellada desde hacía meses por una fuga de gas que nunca terminaron de repararse del todo. Había una puerta de metal oxidado, con un cartel de advertencia medio despegado. Detrás de ella, según le habían contado, se almacenaban los restos vegetales que servían de abono. Pero esa tarde, por primera vez, Amara notó que debajo de la puerta salía un hilo de vapor tibio, casi como un aliento. No se acercó. Anotó la anomalía en su tablet, con manos que empezaban a temblar sin que ella lo quisiera admitir, y decidió volver más tarde con un adulto. Salió del invernadero con el corazón latiéndole en los oídos, y cuando la puerta de cristal se cerró detrás de ella, creyó escuchar, muy bajo, un sonido parecido a una respiración larga y húmeda. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el zumbido distante de los sistemas de la estación, preguntándose si debía contarle a su madre lo que había visto. Pero su madre llegaba tarde del laboratorio, agotada, con los ojos hundidos por la falta de sueño, y Amara no quiso añadirle una preocupación más. Además, ¿qué le iba a decir? Que una hoja se movió. Que sintió un olor extraño. Que la puerta del compostaje respiraba. Sonaba ridículo incluso en su propia cabeza. Al día siguiente, cuando volvió al invernadero para continuar su ronda, encontró que 2 de los sensores del pasillo central estaban rotos, arrancados de raíz, con los cables retorcidos como si algo los hubiera masticado. Nadie más lo notó. En el registro oficial de mantenimiento, esos sensores aparecían como funcionando con normalidad. Alguien, o algo, había alterado los datos. Amara empezó a fijarse en los detalles pequeños. La forma en que las plantas más viejas del invernadero, las que llevaban allí desde la fundación de la estación, parecían más grandes de lo que deberían estar, con raíces que sobresalían del suelo como venas hinchadas. La manera en que el suelo, cerca de la puerta sellada, siempre estaba un poco más caliente que el resto,
aunque los sensores de temperatura no registraban ninguna diferencia. Y estaban los sonidos. Al principio pensó que eran ratones, o algún sistema de ventilación defectuoso. Pero cuanto más tiempo pasaba en el invernadero, más claro le resultaba que aquello no era mecánico. Era un sonido orgánico, un crujido lento, como el de una articulación al estirarse, que parecía provenir de las plantas mismas. Una tarde, mientras anotaba el crecimiento de los helechos, escuchó su nombre. Clarísimo. Susurrado, pero clarísimo. Amar. No había nadie más en el invernadero. Miró hacia todos lados, el corazón desbocado, y solo encontró hojas inmóviles y el zumbido constante de los aspersores automáticos. Se dijo que había sido su imaginación. Que el estrés, la soledad, la ausencia de su padre, le estaban jugando una mala pasada. Pero esa noche soñó con raíces que se enredaban alrededor de sus tobillos, tirando de ella hacia abajo, hacia la tierra oscura y caliente, mientras una voz sin boca repetía su nombre una y otra vez. Decidió investigar por su cuenta. Accedió a los archivos antiguos de la estación desde la terminal pública de la biblioteca, buscando cualquier mención al invernadero número 9 antes de que ella naciera. Encontró poco, la mayoría de los registros estaban clasificados, pero halló un informe incompleto, con fecha de casi 15 años atrás, sobre un experimento de fusión biológica que buscaba crear una especie vegetal capaz de comunicarse a través de impulsos eléctricos, absorbiendo materia orgánica para acelerar su crecimiento. El proyecto se había cancelado abruptamente. La razón estaba censurada, tachada con una franja negra que ocupaba media página. Lo único que quedaba legible era una frase suelta, al final del documento. La muestra número 7 continúa activa en contención pasiva, sector 9. No reactivar sistemas de riego directo sin supervisión. Amara sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del invernadero. Al día siguiente, cuando volvió a la cúpula 9, encontró la puerta del compostaje ligeramente abierta. No mucho. Apenas una rendija. Pero suficiente para que el vapor tibio saliera con más fuerza, empañando el cristal cercano. Y suficiente para que ella viera, por primera vez, algo moviéndose dentro. Algo pálido, largo, que se replegó hacia la oscuridad en el instante en que sus ojos se cruzaron con la abertura. Corrió. No hacia la salida principal, sino hacia el panel de control central del invernadero, donde estaba el registro de todos los sistemas. Necesitaba pruebas, algo que enseñarle a un adulto, algo que no sonara a la imaginación desbordada de una niña de 12 años. Pero cuando llegó al panel, la pantalla mostraba un error extraño: acceso denegado. Protocolo de contención activo, usuario no autorizado. La estación entera, sin que ella lo supiera, había comenzado a aislar el sector 9. Las luces del pasillo parpadearon una vez. Después se apagaron por completo, dejando solo el resplandor verdoso de los paneles de emergencia. Un sonido metálico, pesado, resonó detrás de ella. Las puertas de seguridad del invernadero se estaban cerrando automáticamente, selladas por un protocolo que nadie había activado manualmente. Amara quedó atrapada dentro. Golpeó el cristal de la puerta principal, gritando, pero el grosor del material apagaba su voz hasta convertirla en un murmullo inútil. A través del intercomunicador de emergencia, intentó contactar con el centro de control, pero solo obtuvo estática, interrumpida por fragmentos de una voz distorsionada que repetía la misma palabra una y otra vez: alimentar, alimentar, alimentar. El vapor tibio de la sala de compostaje ahora llenaba buena parte del pasillo central, envolviendo las plantas en una bruma que las hacía parecer sombras deformes. El olor metálico se había vuelto insoportable, mezclado con un dulzor nauseabundo, como fruta pasada fermentando bajo el sol. Y entonces las raíces comenzaron a moverse. No fue una alucinación. Amara vio, con una claridad que jamás olvidaría, cómo las raíces de los helechos más viejos se deslizaban fuera de la tierra, arrastrándose por el suelo de cerámica como serpientes pálidas, buscando algo, buscando calor, buscando vida. Retrocedió, tropezando con una de las mesas de cultivo, y cuando cayó al suelo sintió algo húmedo y frío rozarle el tobillo. Gritó y se arrastró lejos, refugiándose detrás de un estante de macetas, con la respiración entrecortada y las manos temblando tanto que apenas podía sostener la tablet. En la pantalla, entre interferencias, apareció un mensaje que no había escrito nadie visible: sector 9.
Muestra 7, biomasa insuficiente, iniciar búsqueda de huésped. Comprendió entonces, con un terror que le heló la sangre, que aquello que dormía tras la puerta sellada del compostaje no era una planta como las demás. Era el resultado de aquel experimento cancelado años atrás, algo que se había alimentado en secreto de la materia orgánica del invernadero durante más de una década, creciendo lentamente bajo el suelo, extendiendo sus raíces por toda la estructura de la cúpula 9 sin que nadie lo notara, camuflado entre las plantas normales, esperando el momento en que el sistema de contención fallara. Y ahora, con las puertas selladas y los sensores manipulados, ese momento había llegado. Amara supo que no podía esperar a que alguien la rescatara. El intercomunicador solo repetía esa palabra obsesiva, alimentar, y las raíces seguían avanzando, más numerosas cada minuto, deslizándose entre las baldosas como si el propio invernadero respirara a través de ellas. Tenía que encontrar una salida. Recordó entonces un detalle de su formación de seguridad. Cada sector del complejo tenía una válvula de escape de emergencia, conectada al sistema de drenaje, diseñada para casos de fuga de gas. Estaba justo debajo del compostaje, en la parte más profunda y más peligrosa del invernadero. Con el corazón desbocado, avanzó pegada a las paredes de cristal, evitando las zonas donde la bruma era más densa, esquivando raíces que se retorcían buscando su calor corporal. El aire se había vuelto casi irrespirable, cargado de ese olor dulzón y metálico que ahora reconocía como el aliento mismo de la criatura. Escuchó, entre el crujido constante de las plantas, algo parecido a un latido, lento y profundo, que parecía provenir de las profundidades del suelo, como si todo el invernadero fuera, en realidad, un solo organismo enorme, respirando bajo sus pies. Llegó a la trampilla de drenaje justo cuando una raíz gruesa como su brazo se enroscó alrededor de su tobillo, tirando de ella hacia atrás con una fuerza que no debería tener algo vegetal. Amara cayó de rodillas, arañando el suelo, y con las últimas fuerzas que le quedaban logró abrir la trampilla y deslizarse dentro, cortando la raíz con el borde metálico de su tablet justo antes de que la tragara por completo la oscuridad del conducto. Cayó varios metros, golpeándose contra tuberías y estructuras de metal, hasta aterrizar en un túnel de mantenimiento que corría bajo toda la estación. Allí, en la penumbra, con el cuerpo lleno de golpes y la respiración destrozada, escuchó por fin un sonido humano, las voces del equipo de emergencia, que habían detectado la anomalía en los sistemas y estaban abriendo paso hacia el sector 9. La sacaron de allí minutos después, temblando, incapaz de hablar con claridad, pero viva. La cúpula 9 fue clausurada esa misma noche. Los equipos de contención sellaron el invernadero por completo, inyectando gas incinerador en el sistema de riego, quemando desde dentro lo que fuera que hubiese crecido bajo aquel suelo durante 15 años. El informe oficial habló de una fuga de gas metano acumulado en el compostaje, y de una reacción química inusual en la vegetación. Nadie mencionó las raíces moviéndose. Nadie mencionó la voz en el intercomunicador. Nadie mencionó la palabra alimentar. Amara nunca volvió a entrar en un invernadero después de aquello. Y aunque los médicos de la estación le aseguraron que todo había sido una alucinación provocada por la inhalación de gases tóxicos, ella sabía lo que había visto, lo que había sentido enroscarse en su tobillo, lo que había escuchado latir bajo el suelo. Meses más tarde, revisando por curiosidad los registros públicos de mantenimiento de otras estaciones agrícolas del continente, encontró un patrón que le heló la sangre. En al menos 11 complejos distintos, todos construidos con el mismo diseño original, todos con un sector marcado simplemente como número 9, existía un historial idéntico. Sensores manipulados, informes clasificados, una muestra experimental jamás completamente destruida. Y en cada uno de esos informes, al final del documento, aparecía la misma frase final. Como una advertencia que nadie había querido escuchar a tiempo: la contención pasiva no es erradicación. La biomasa recuerda. La biomasa espera.